Usted está viendo UPL 360, la superpoblación, globalización y concentración del poder, crisis ambiental, rapidez, etcétera, ha llevado a esta sociedad a un relativismo de la verdad. Entonces, esto nos lleva a nosotros, Juan Carlos, a una necesidad de misiones, de evangelismo y una serie de cosas, pero diferente ahora en el siglo XXI por todo lo que está pasando. Y es un tema que vamos a abordar ahora. Así es. La situación es que la iglesia evangélica y las misiones evangélicas están frente a un reto que nunca en la historia se ha enfrentado. Es completamente Estamos diferente. viviendo en una sociedad globalizada y por ende tenemos que, y vamos a hablar de este tema y tenemos a alguien que es especialista sobre esto. Alessandra Zamora está con nosotros en la ciudad de Miami. Ella está involucrada con el tema de las misiones, sí, y le damos la bienvenida al programa de hoy. Alessandra, bienvenida. Muchísimas gracias, siempre es un placer poder estar aquí con ustedes y desde luego llegar a la audiencia de cada una de las personas que nos están escuchando. Y asimismo tenemos también a César Gómez, que desde Nueva York nos acompaña. Y bienvenido al programa, César. Es un placer participar de este programa. Muchas gracias por la invitación. Y entonces aquí nos habla de que esta es una sociedad caracterizada por la desesperanza. Entonces, aquí la iglesia está obligada a plantearse una estrategia misionera que sea relevante al siglo XXI. Entonces, vamos a estar hablando sobre esos temas, Juan Carlos, pero antes de entrar en materia, vamos a una pausa. Así es. No se vaya, permanezca con nosotros. Este es su programa UPL 360. Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Haciendo misiones en el siglo XXI. Este es el tema que estamos abordando en esta ocasión y tenemos una invitada muy especial, a dos invitados muy especiales, a la doctora Alessandra Zamora y al pastor César Gómez. Sin lugar a dudas, mucha agua ha llovido en el mundo desde el Congreso de Panamá en 1916, cuando el señor Speer y compañía y las iglesias de los Estados Unidos hicieron aquel cónclave para evangelizar América Latina. Los desafíos de aquella época no tienen nada que ver con los de estos 100 años después, Juan Carlos. Así es. Bien, escuchábamos una conferencia sobre este tema del doctor Samuel Escobar, sí, hablándonos sobre el Comibán y hablándonos sobre también otros temas. Efectivamente, ¿qué está pasando con las misiones hoy en día, doctora Zamora? Como tú decías, es un tema bien interesante, muy revolucionario, porque han cambiado muchísimo las cosas. Como se hacía misiones hace 100 años, es totalmente diferente de cómo se hacen las misiones hoy en día. ¿Qué está pasando? Bueno, encontramos a una iglesia que está cambiando todos los días. Encontramos que los medios de comunicación están cambiando. Encontramos que no solamente está cambiando la iglesia, está cambiando el contexto, sino que está cambiando la comunicación con todo esto de la era digital. Así que la iglesia está teniendo que hacer cambios y adaptarse cada día. Esto es impresionante. César, vamos contigo hacia en la ciudad de Nueva York. Dinos. Doctora Zamora, me gustaría ir un poquito atrás, a la historia. ¿Podría decirnos usted cuál fue el hito histórico que dejó el Congreso de Panamá y Comibán a las naciones de América Latina? Pues sí, fíjate que el Congreso de Panamá, el Congreso Misionero 1916 de Panamá, en realidad es una respuesta a un congreso que se dio en 1914 en Europa. En ese congreso de 1914 se unieron unas iglesias en Europa, no participaron las de América, y estas personas decidieron que América Latina ya estaba cristianizada, que no era necesario enviar más misioneros. Entonces,
Unos misioneros en los Estados Unidos y la Iglesia Latina, que ya existía en un número pequeño, se reunió en Panamá para decir, no estamos de acuerdo, América Latina no ha sido evangelizada. Y es este Congreso el que da pie para que entren las misiones evangélicas protestantes a Latinoamérica hace 100 años, que estamos celebrando precisamente en este año. Doctora, hay una relación entre cristianismo y el islam, por ejemplo, que está pasando hoy en día. El fenómeno de que las iglesias evangélicas están decreciendo en Norteamérica, mientras las iglesias, o mejor dicho, mientras las mezquitas están llenándose de personas. El Instituto Pew Research dice que, no recuerdo si es en 20 o 50 años, habrán en el planeta tantos cristianos como musulmanes. ¿Cómo debe enfrentar la iglesia evangélica ese reto? ¡Wow! Qué pregunta tan grande, ¿verdad? Y con qué gran contenido. Bueno, yo creo que la iglesia tiene que estar preparada, y la única manera en que la iglesia puede estar preparada para esta visita, porque fíjate que hoy día están emigrando naciones. Hoy día tenemos personas de todas las fes, de todas las religiones metidas en el vecindario nuestro, por lo menos para los que vivimos en Norteamérica. E inclusive podemos hablar de Guayaquil, podemos hablar de Quito, podemos hablar de Perú, podemos hablar de Argentina, que están llenos de iglesias o edificios de otras religiones ya. Entonces yo creo que la iglesia lo primero que tiene que hacer es recordar que la razón de ser de la iglesia es la gran comisión. Es llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra, y que la iglesia debe saber qué es lo que creen los otros. A ver, ¿cuánta gente hoy en la iglesia sabe lo que es el Corán? ¿Cuánta gente en la iglesia sabe lo que dice el Corán? ¿Cuánta gente sabe lo que dicen los libros sagrados de otras religiones? ¿Cuánta gente en las iglesias sabe lo que significan otras religiones? Porque nunca hemos sido amenazados, nunca antes vinieron acá, pero ahora están acá y están en el patio de la casa. Entonces, ¿qué van a hacer los pastores? ¿Van a empezar a capacitar a su gente o no? Porque si no la capacitan, no es solamente que ya no van a poder ir a evangelizar a esta gente, es que esta gente va a evangelizar a tu gente en la iglesia. Pues ya lo está haciendo. Ya lo están haciendo. ¿Cómo se puede hacer misión? ¿Cómo una iglesia evangélica que tiene miedo, ¿verdad?, hablarle del evangelio a una persona que está dispuesta a dar su vida por su fe? ¿Cómo nosotros podemos hacer misiones bajo esas condiciones? Sí, yo creo que cuando empezamos a obedecer a Dios en cualquier área de nuestra vida, va a venir un empoderamiento, porque la obediencia produce empoderamiento. Yo creo que aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces y al final termina muriendo en una cruz de cabeza y quemado, vivió un proceso de empoderamiento del Espíritu Santo, porque al principio del Evangelio vemos a Pedro con miedo, pero al final lo vemos bien matón, diciendo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro, póngame de cabeza. Yo creo que eso mismo sucede a nivel individual. Si nosotros nos sometemos a hacer la voluntad de Dios en el sentido de llevar el evangelio a otras personas, nos puede dar miedo el velo que anda esta mujer cubriéndose su cabecita. Nos puede dar miedo porque es algo nuevo, es algo desconocido, y lo desconocido siempre produce miedo. Pero en el momento en que tú le hables a esa mujer y la saludes y le digas buenos días, te vas a dar cuenta que esa mujer es tan humana como tú, que esa mujer siente como tú, y que esa mujer también necesita amor como tú lo necesitas, que tiene las mismas necesidades. Sus hijos van a la escuela, ella también necesita un supermercado, ella también tiene esposo, ella también tiene que bregar con todos los retos de cada día. Entonces yo creo que está en la obediencia, en dar el paso, y ahí vas a ver al Espíritu Santo empoderándote, y vas a ver que vas a lograr mucho más que quedándote quieto y paralizado porque no sabes qué hacer. Usted ha dado la respuesta que yo quería escuchar. Bueno, pues ya la escuchó. Porque efectivamente la iglesia, de los 3 o 4 primeros capítulos de Hechos, es la iglesia que vive en el Espíritu y que se enfrenta a las piedras, se enfrenta a la muerte, a la persecución. Pero entonces el miedo que la iglesia evangélica tiene hoy en día no es otra cosa, o la islamofobia, que es la palabra que se está usando, no es otra cosa que la falta de la llenura del Espíritu Santo en la vida.
sin lugar a dudas. Estoy hablando lo correcto, estoy elucubrando historias que no fuera de lugar, doctora. Totalmente correcto, súper acertado. La iglesia tiene miedo y lo entendemos. ¿Por qué? Porque siempre lo desconocido produce miedo, pero hay que vencerlo, hay que pasar eso, hay que recordar que venimos aquí porque creemos en un Dios de poder, que nos va a dar todo lo necesario, pero hay que dar el paso de fe. Y si la iglesia no se mueve en avanzada, de forma proactiva, todas estas personas van a acercarse a nuestros jóvenes, a nuestra gente. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién nos dice a nosotros que eso no va a pasar con nuestros jóvenes de las iglesias? O sea, tenemos que educar a nuestra gente. Muy bien, vamos a una pausa, Juan Carlos. Así es. Está usted viendo UPL 360 hablando sobre la iglesia y misiones en el siglo XXI. No se vaya. Sé un líder. Estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, estamos abordando este tema tan interesante, ¿no es cierto? Así es. Doctora, usted va ahorita a hacer un viaje muy largo por diferentes países del Medio Oriente. Explíquenos un poco sobre su rol en las misiones para que después entremos en las preguntas que tenemos aquí en nuestro script. Sí, fíjate que este viaje particular es un viaje para ir a darle lo que se llama cuidado integral al misionero. O sea que voy a un país, en ese país se reúnen varios misioneros que están en diferentes ciudades, en un lugar, y ahí les escucho, ahí estoy con ellos, comparto con ellos, si alguno necesita ayuda en algún área específica, una crisis de matrimonio, un adolescente que está pasando un momento de ajustamiento, un equipo, por ejemplo, hoy día tenemos los equipos internacionales. ¿Qué te parece con esto de la globalización? En un mismo equipo, en un país de estos hay alguien de Asia, alguien de Alemania, alguien de Gran Bretaña, alguien de Centroamérica, alguien de Sudamérica. Entonces imagina todas esas culturas tratando de ver cómo hacen para trabajar como equipo, para llevarse bien. En fin, eso es particularmente lo que voy a hacer en este viaje, el cuidado integral al misionero, y de paso voy a ver posibles lugares donde luego yo puedo venir y presentarle a una iglesia o a una persona los lugares y las opciones que hay en el mundo para ver cuál de esos lugares le atrae o siente que Dios le podría usar. Proyectos, etcétera, que existen. Entonces los voy y los investigo, los sé, los manejo y luego los presento a las fraternidades de pastores o a las iglesias que me inviten para que ellos sepan dónde podrían mandar a su gente, dónde podrían invertir su dinero, en qué podrían hacer para colaborar con la Gran Comisión. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría conversar con César ahora. César, mira, el concepto de misiones tradicional que nosotros conocimos es diferente ahora al del siglo XXI, que ha tenido que ser redefinido. Háblanos de ese tema, por favor, César. Háblanos. Bueno, hay una palabra que mencionó la doctora y es la palabra globalización, ¿no? La globalización ha llevado a que las organizaciones misioneras modifiquen el concepto de misiones, que no es el concepto tradicional que se manejaba hace 20, 30, 40 años. Número uno. Número dos, tenemos que tener en cuenta que en algunos países el concepto de hacer misiones ya no es el mismo de antes, en el que un misionero se iba, por ejemplo, a una montaña y pasaba allá con indígenas o no. Ahora también las agencias misioneras se están dando cuenta que las urbes y los países, por ejemplo, como la India o países en la China o países en África, necesitan misioneros que son profesionales, misioneros que están a otro nivel y que están llegando de otra forma. Por ejemplo, escuelas de fútbol, escuelas para profesionales, está el asunto del coaching. ¿Por qué? Porque la sociedad concibe las cosas de otra manera. También el asunto de la tecnología, la era digital. Esto ha cambiado los mecanismos, las formas, y entonces también está obligando a que el misionero hoy se prepare a otro nivel. Los misioneros hoy necesitan prepararse a un nivel
y mejorar su estándar de conocimiento, su capacidad misionera, y muchos de ellos están siendo preparados para desarrollar programas, por ejemplo, sociales. En los países musulmanes o en África, las agencias misioneras están enviando a los misioneros a desarrollar programas sociales y empresariales para poder conectarse con las ciudades, ¿no? Más o menos eso. Entonces, Sí. evidentemente no se está ya manejando el mismo concepto de misiones, pero lo que sí se maneja es el principio de la Gran Comisión, evidentemente. Claro, es que ya el concepto de los misioneros que vinieron, como don Arturo Snaz y doña Irma Moody, que nosotros conocemos, eso ya básicamente es historia. Ahora, hay un tema que me gustaría que abordáramos con Alessandra y es algo que nos preocupa. Fuerza misionera. Y eso lo dejamos para el otro segmento, pero quiero dejarlo expuesto aquí. Pero ¿con quién vamos a hacer misiones si los jóvenes están yendo de la iglesia? La gran mayoría de iglesias que yo conozco no están hablando de misiones. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿quién va a hacer misiones? La iglesia, pues no podemos generalizar, pero hay un sector de la iglesia que le importa un pepino el tema de las misiones. Así es. Vamos a una pausa, Juan Carlos. Así es, no se vaya, permanezca con nosotros y seguiremos abordando el tema en el siguiente segmento. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360 y estamos abordando haciendo misiones en el siglo XXI. Usted tenía un comentario, Raúl. Bueno, una pregunta. La pregunta es ¿con quién vamos a hacer misiones? Porque la fuerza está en los jóvenes. Los jóvenes están yendo de la iglesia. 8% al año se van de la iglesia. Y la gran mayoría de iglesias... Están decreciendo. No solo decreciendo, sino que no están hablando de misiones y les importa un comino. 1.500 pastores están retirando cada mes. Etcétera. Entonces, Alessandra, a ver, ¿cómo se baraja eso? ¡Qué horror! No sabía esas estadísticas, qué fuertes están. No, claro, nosotros estamos mezclados con la iglesia, viajamos con la iglesia, estamos conectados con los diferentes concilios y demás. Sabemos lo que está pasando y nos preocupa, pero... ustedes están metidos en este tema de las misiones. Ya deben manejar, conocer lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Nosotros estamos preocupados. ¿Cómo manejan esto ustedes? Fíjate que César mencionaba en uno de los segmentos anteriores lo que Comiván aportó, por ejemplo, las misiones. Comiván es como una sombrilla para toda Latinoamérica, en el sentido de que debajo de Comiván se van metiendo todas las agencias, las escuelas de misiones. Todo esto es para decirte que Latinoamérica ha hecho un trabajo bueno en el envío y ha trabajado bastante. Sí. Latinoamérica ha avanzado mucho. Digamos que Latinoamérica tiene unos 30 años de estar en misiones transculturales. Transculturales a países de acceso creativo, porque creo que hay que especificar, porque Latinoamérica viene haciendo misiones a los grupos originales de nuestros países desde hace como 100 años, pero digamos a países de difícil acceso, de acceso creativo que se llaman hoy, son países donde el evangelio es ilegal, hablar de Dios no es ilegal, te pueden llevar a la cárcel, tener una Biblia es ilegal, como la China, países como los Emiratos, países como Saudi Arabia, países como... Pero volviendo a mi pregunta, Alessandra, el tema de cómo vamos a hacer misiones si la iglesia, además de decrecer, no está hablando del tema y estamos perdiendo los jóvenes. Sí, voy para allá. Entonces, Latinoamérica ha hecho un poco mejor. Yo creo que el contexto nuestro aquí en los Estados Unidos, todo esto para decirte, es muy diferente al de Latinoamérica. Aquí nosotros estamos viviendo lo que ustedes están hablando. Aquí la iglesia está mucho más dormida. Aquí la iglesia no lo está haciendo. Yo creo que venimos muchos con el sueño americano, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de iglesia. Entonces, creo que hay como una fuerza centrípeta de la iglesia. Todo es hacia adentro. El piso de mármol, la mejor lámpara, más gente, más seminarios, más conciertos, todo para adentro, y no una iglesia dadora como la iglesia que ustedes mencionaban del primer siglo, que era una iglesia que daba, una iglesia que estaba siempre dando hacia afuera, que no todo era hacia adentro.
Yo creo que lo que la iglesia hoy tiene que hacer es recordar las bases y la razón de ser de la iglesia. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Así es. Estamos aquí en la tierra con un propósito. Ahora, voy a interrumpir porque ella mencionó América Latina y yo conozco 10.000 casos. Evidentemente, es una hipérbole la que acabo de decir, Alessandra. Y de cualquier cantidad de misioneros que son enviados y los dejan colgados porque no les mandan el dinero ni el sostén. Y yo conozco varios casos de estos. Por otro lado, en América Latina con moneda devaluada, porque ese es el gran problema de los misioneros. Ahora, para mí la excepción, y por favor corregirme, de las iglesias que tienen más conciencia de misiones en América Latina son los brasileños que están en todas partes, ¿verdad? Especialmente la gente de Asambleas de Dios. Pero el gran problema que yo he visto con misioneros latinoamericanos, que muchos han dejado el campo y otros estoicamente, y conocemos a muchísimos, no les dan el sostén, los dejan allí, los primeros meses les dan y después los dejan colgados. Alessandra, es un problema eso. Sí, totalmente, totalmente cierto, porque de verdad yo creo que la iglesia es joven en este tema, a ver, porque nosotros, la iglesia latina, es joven en este tema porque nosotros nos acostumbramos a tener misioneros, hace 100 años llegaron y no a ir a dar, por eso uno de ustedes mencionaba la iglesia fuerza misionera, sí, pero porque antes nosotros no hacíamos misiones del todo, ahorita la iglesia está empezando a dar sus primeros pasitos y tenemos los retos que tenemos de los cambios, no solamente económicos, políticos, sino también con la era digital. Aunado a que uno de ustedes, como comentaba ahorita, la iglesia no está respondiendo. La iglesia está enfrascada en ella, en sus propios proyectos, en establecer su propio reino y tomo la frase que dijo aquí el compañero, y la iglesia le importa un pepino la gran comisión. Cuando a la iglesia le importa un pepino la gran comisión. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio leíamos a Oswald Smith, el pastor de la iglesia del pueblo de Toronto. Él decía, el 80% del presupuesto de esta iglesia va a misiones y aquí vamos a vivir con 20. ¿Cuántos pastores tienen un presupuesto para misiones? César Gómez, háblanos del tema, por favor. La iglesia se ha vuelto muy consumista. La iglesia gasta mucho en mejorar su infraestructura, sus programas internos. Desafortunadamente, el problema es que hoy en día muchas iglesias están en este asunto de ofrecer una religión a la carta. Entonces, la gente está enfrascada, le importa muy poco lo que está sucediendo en el mundo, se ha vuelto insensible y en eso hemos fallado los pastores, ¿no? Porque el pastor es la persona que tiene que concientizar su congregación y movilizar la iglesia local para invertir dinero en las misiones. Nosotros ahorita en la iglesia estamos invirtiendo y mandamos dinero a Esa era la pregunta que le iba a hacer a César. Sí, ya la miraba venir. Él es pastor, ya la miraba, ¿verdad? Como pastor de la iglesia. ¿Cuánto tiene en el presupuesto de la iglesia para misiones, César? No tiene que darnos la cantidad, pero ya dijiste que estás haciendo algo. Ahora, hay algo que yo creo que estamos siendo injustos nosotros. A ver, veamos, cuando hablamos, veamos. La iglesia, en realidad la culpa no es de la iglesia, es de los líderes de la iglesia. Porque son los líderes los que empujan a la gente. Sí, claro. Entonces, saquemos de la iglesia las 100 personas y dejemos al único que es el que mueve a la iglesia hacia esa. Ahora, también tenemos el fenómeno denominacional, Juan Carlos, porque, por ejemplo, en las grandes denominaciones, estamos hablando de las que tienen 8 o 10 millones de miembros en el mundo, que tienen su sede aquí en los Estados Unidos, tienen sus departamentos de misiones. Sí, son la misión institucionalizada. Exacto, y que les ponen los impuestos a las iglesias para que... Fíjese bien. El trabajo misionero más fuerte quien lo pueden hacer son los jóvenes. Le digo porque mis hijos, sus compañeros en la universidad son hindúes, musulmanes, ¿verdad? Ateos. Y son gente que ellos están relacionando y son amigos. Si aprovecháramos a los jóvenes para hacer, a través de la tecnología, las redes sociales, ese trabajo misionero hacia afuera, podemos tener una fuerza misionera incalculable. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Y la otra cosa que yo creo que hay que rescatar, esfuerzos misioneros. Por ejemplo, la iglesia Willow Creek está metida con los refugiados sirios y están viajando y ayudándoles y levantando dinero para ayudarlos a ellos. No necesariamente con un propósito de evangelización,
pero sí están metidos ahí hablándoles del Evangelio. Y los mismos musulmanes están diciendo, ¿verdad? Que están viendo a Jesús a través del trabajo que esta gente está haciendo, porque le llevan comida, le llevan salud, cuestiones médicas, le llevan apoyo en todo sentido, ¿no es cierto? Alessandra. Dime, querido, esto es un fenómeno, de verdad. Es tanto el contenido de este programa, la verdad, de lo que se puede hablar de este tema, perdón, porque estoy pensando, ustedes están hablando, yo estoy pensando en todos estos grupos migratorios que llegaron a Costa Rica, en toda esta gente que está siendo movilizada a Estados Unidos. O sea, yo creo que Dios tiene tanto amor por ellos que nos los está trayendo aquí, a ver si nosotros hacemos el trabajo, en lugar de ir hasta allá, nos los está moviendo aquí al vecindario. Y como decía aquí uno de los compañeros, tenemos a los jóvenes que se nos están yendo de la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que remojar sus barbas, como dicen por ahí, y ver si está haciendo el trabajo de la Gran Comisión, no solamente de enviar misioneros, sino de capacitar a su gente, de llevarla a un contacto con la realidad y el contexto actual. Juan Carlos, ha sido un programa delicioso. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero no queremos cerrar el programa sin darle las gracias a nuestros invitados, ¿no es cierto? Así es. Doctora Zamora, muchas gracias por habernos acompañado. Algunas palabras finales, por favor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por invitarme. Ha sido un privilegio estar una vez más en uno de sus programas. Saludos a todos nuestros amigos y a toda la audiencia. César, estamos altamente agradecidos contigo. Tus palabras finales, por favor, para nuestra audiencia. Simplemente darnos la oportunidad de abrir nuestro corazón, ser más sensible a la realidad de este mundo para no solamente participar, sino también invertir en las misiones. Así es. Brevemente, Juan Carlos. Yo creo que tenemos un desafío. ¿Tenemos un desafío? Definitivamente. ¿Las misiones en el siglo XXI son diferentes a las tradicionales? ¿Esa es una de las conclusiones? Así es. La iglesia evangélica necesita retomar su misión como el Señor la dejó. La iglesia evangélica necesita entonces tomar la conciencia y hacer algo. Y eso es importante y que este programa sirva para despertar esa conciencia. Así es. Y si no hacemos algo, la factura se nos va a venir en 50 años. Sin lugar a dudas. Usted ha visto UPL 360. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amables.